Bueno, primero pediros disculpas porque como he llegado tarde no sé si voy a repetir alguna de las cosas. Yo pienso que habría que jerarquizar las dos preguntas que son un poco los dos pilares del movimiento. Yo me imagino que lo habéis recogido. La pregunta no nos representan y lo llaman democracia y no lo es. Yo creo que hay que poner primero la pregunta lo llaman democracia y no lo es, para luego tratar de contestar la segunda pregunta ¿por qué no nos representan? ¿O por qué decimos que no nos representan? Y cuando decimos lo llaman democracia y no lo es, estamos yendo al origen del problema. Cuando el compañero decía democracia es gobierno del pueblo, esa es la etimología, no es exactamente así, es demos es pueblo, pero kratos no solo es gobierno, es poder. Es poder. Entonces, cuando decimos, cuando en la Grecia clásica se utilizaba democracia, era porque el pueblo tenía el poder, era hegemónico. En ese sentido, también en Grecia clásica se utilizaba la delegación, se elegía a los magistrados, y había magistrados que continuamente eran elegidos, como el caso de Pericles, que era el estratega. Entonces, el problema no es, no podemos resolver un problema que tiene que ver con el ejercicio del poder por la vía de la técnica. La técnica que utilicemos para que el pueblo sea hegemónico, para que el pueblo tenga el poder, ya es una cuestión que tiene muchas variantes, dependiendo de la época histórica, dependiendo del desarrollo tecnológico, dependiendo de un montón de cosas. Pero lo importante, el núcleo del problema, es si esto es una democracia, es porque el poder es hegemónico en el pueblo, es decir, el pueblo es el que gobierna. La forma en que gobierna el pueblo es algo que podemos discutir. Gobierna a través de delegación, a través de representación, a través de sorteo, por ejemplo. Hay muchas técnicas en las que podemos avanzar sobre cómo hacer que el pueblo sea hegemónico. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la pregunta de ¿lo llaman democracia y no lo es? Nos lleva otra vez a decir, si no es democracia porque el pueblo, ya hemos quedado en que no es hegemónico, no es el que está gobernando, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí tendríamos que ver el origen de todos estos sistemas modernos. Y el origen de estos sistemas no es la democracia ateniense, aunque le hayamos usurpado el nombre. El origen son las revoluciones burguesas, la Revolución Británica, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Y en un principio, cuando uno va a los textos de estas revoluciones, y perdonad que me extienda un poco con la historia, en el caso, por ejemplo, de los norteamericanos, hay un compañero que lo sabe bien, cuando ves los textos de todos aquellos que estaban conformando el país, ellos decían, vamos a construir un sistema, pero que no sea por Dios democrático. Es decir, nadie quería un sistema democrático. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático resulta que esas facciones, esos rebeldes, pueden llegar al poder y entonces pueden gobernar en función de los intereses del pueblo, no en función de los intereses de las élites, que en ese momento eran los grandes mercaderes que estaban un poco construyendo el país. Entonces, estos sistemas que tenemos, y antes no había ningún problema, la gente decía que eso eran sistemas representativos, pero nadie se le ocurría decir esto es democracia. La democracia era el peor sistema posible, porque esos locos no van a gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo del tiempo, ¿cómo justificar que solo las élites gobiernen cuando el principio de todos estos sistemas es que todos somos iguales? Si todos somos iguales, todos tenemos derecho a gobernar. ¿Por qué los ricos o los sabios o los más listos van a gobernarnos? Era muy difícil sostener eso. Entonces, a lo largo de la historia hubo que apropiarse del término democracia para legitimar, como decía Eduardo antes, que esto es el gobierno de todos, el gobierno del pueblo. Entonces, ahí entramos en el otro elemento que me parece fundamental y es algo que también nos hemos tragado todos estos años. Y es que lo que es legal es legítimo y lo que es legítimo se convierte en legal. Y eso no es así, eso es así en estos sistemas. Pero hay leyes que no son legítimas. ¿Por qué no son legítimas? Aunque hayan sido aprobadas por el Parlamento, porque no cuentan con el apoyo mayoritario de la gente. Entonces, cuando ocurre eso, es cuando se pone sobre la mesa que no estamos gobernando. Es decir, que están gobernando no solo en nuestro nombre, sino gobernando para otros, no para el pueblo. Entonces, yo como propuesta es simplemente señalaros que tenemos que ponerle adjetivos a este sistema porque realmente no es lo que decimos, porque si realmente esto fuera una democracia no habría que ponerle adjetivos. Daría igual, participativa, delegada,
sea. Eso sería la forma concreta que adopta la democracia. Pero si esto realmente es una democracia, no tendría que ponerle adjetivos. Necesitamos ponerle adjetivos porque realmente no es una democracia. Estos son sistemas representativos o delegados, como queramos llamarlos. Entonces, yo diría, empecemos a llamarlos por su nombre, no hablemos de democracia. Entonces, hablemos de sistemas representativos. Y sigamos insistiendo en que lo que queremos es una democracia. Eso es una de las claves. Y la otra clave es el tema de no confundir legitimidad y legalidad. Las cosas pueden ser legales, pero no tienen por qué ser legítimas.